Vale, otra vez coges y duermes profundo y agradable. La hipnosis, ¿es real o es toda una farsa llena de... Pido que recibáis, como solo él se merece, con un fuerte aplauso a Luis Pardo. ¿Pero qué es la hipnosis? La hipnosis es un estado alterado de conciencia. ¿Tú alguna vez te has autohipnotizado? Entonces lo he hecho, pero no he llegado a niveles profundos. ¿Qué le dirías a una persona escéptica? El 90% de las personas que dicen no quiero ser hipnotizado ahora, serán hipnotizados. Siente esa fuerza, duerme, Pablo. Más profundo y relajado. Más profundo, más relajado. Intenta levantar el brazo. No puedo. Entrar en un estado alterado de conciencia es muy fácil. Estaba con una niña y ella gritó y salió el cenicero volando. Se me han puesto los pelos de punta porque incluso la muerte de Kennedy en Estados Unidos y pudo ser inducida. Que la realidad absoluta no existe. El amor no se puede demostrar. ¿Podrías hipnotizarme a mí? Por supuesto. ¿Se puede hackear la mente de un humano? Bienvenidos a Golden Circle, el podcast en el que cada semana te abro las puertas de mi casa y de las conversaciones con mi círculo. La gente que me inspira y me hace crecer y que espero que a partir de ahora también lo haga contigo. En un rincón del antiguo Egipto, bajo la sombra de las majestuosas pirámides, se encontraba un lugar donde la realidad se difuminaba y los sueños se entrelazaban con la vigilia. Era un templo de sanación, conocido como el Templo del Sueño, donde los sacerdotes guiaban a los enfermos a través de rituales hipnóticos hacia un estado de trance profundo. En este estado, se decía que los dioses susurraban secretos de curación en los oídos de aquellos que buscaban alivio. A medida que avanzamos en la historia, encontramos que estas prácticas no eran exclusivas de Egipto. En Grecia, los templos dedicados a Asclepios, el dios de la medicina, ofrecían experiencias similares. Los visitantes dormían en estos santuarios, esperando que los sueños inducidos por la hipnosis revelaran remedios divinos para sus dolencias. Estos antiguos rituales, envueltos en misticismo, sentaron las bases para lo que siglos después se convertiría en una herramienta poderosa en la psicoterapia moderna. El siglo XX trajo consigo una revolución en la comprensión de la hipnosis gracias a Milton Hyland Erickson, un psicólogo que transformó la hipnosis en una herramienta terapéutica moderna. Su trabajo demostró que la hipnosis no es solo un estado de trance, sino una oportunidad para el cambio personal y el crecimiento. La hipnosis, a menudo malentendida, ha recorrido un largo camino desde sus orígenes místicos hasta su aceptación en el ámbito científico. Hoy en día se utiliza para tratar una variedad de condiciones, desde el control del dolor hasta la ansiedad, demostrando su capacidad para influir profundamente en la mente humana. Pero si la hipnosis, una vez considerada pura magia, ha encontrado su lugar en la ciencia, ¿qué otros fenómenos psíquicos que hoy parecen envueltos en misterio podrían seguir el mismo camino? ¿Podría la telepatía, la precognición o incluso la telequinesis ser algún día comprendidos y explicados por la ciencia? Para desentrañar estos misterios y explorar el fascinante mundo de la hipnosis y otros fenómenos psíquicos, hoy nos acompaña Luis Pardo, primer Premio Nacional de Mentalismo en 2004, cuarto Premio Internacional de Mentalismo en 2017 y récord mundial de conducción a ciegas en 2011. Luis ha sido reconocido como uno de los 5 mejores mentalistas del mundo, aclamado por su habilidad para explorar los límites de la mente humana. Pardo combina una amplia gama de fenómenos psíquicos en sus sesiones, creando experiencias emocionantes que desafían la comprensión humana. Con su experiencia y conocimiento, Luis nos acompañará a desentrañar los secretos de la hipnosis y nos llevará a explorar los confines de la mente humana. Prepárate para abrir tu mente a nuevas posibilidades y sumergirte en un mundo donde la ciencia y el misterio se entrelazan. ¡Comencemos! ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Te consideras un experto en la mente humana? Me considero un estudioso de la mente humana. Un experto creo que nunca lo llegará a ser porque cada día se descubren nuevas cosas sobre la mente, tanto biológicamente como científicamente, y yo cada día aprendo e intento aprender más. Con lo cual, experto no, estudiante continuo, sí. Qué bueno. ¿Y cómo empezó este estudio en tu vida? Mira, yo empecé, viene derivado, empecé de pequeñito.
¿vale? Empecé con la magia borrás, aficionado a la magia, pero veía que había otras cosas que me atraían más, que tenían que ver pues con cosas que tenían que ver pues con la percepción de ciertas cosas, etcétera, y empecé a interesarme más cuando yo me di cuenta de que era diferente a los demás niños, ¿no? Porque esto no lo he sabido hasta mayor. Tengo mucha dislexia y TDAH, entonces me costaba mucho estudiar, me costaba mucho leer y yo me obsesioné en por qué yo era diferente a los demás niños, por qué no podía mi cabeza, mi mente aprender como los demás, y empecé pues a estudiar un poco el comportamiento humano y a dedicarme un poco a investigar sobre cómo va nuestra mente. Y la herramienta principal pues era como la magia borrás para aprender también pues a distraer a las personas cuando haces magia, etcétera. Y después una cosa llevó a la otra. Qué bueno. Mira, yo la verdad que yo estudié un par de años hipnosis, pero sé el 1% de lo que tú sabes. Entonces es un tema que a mí personalmente me interesa mucho, es por eso que he querido poder hacer este podcast. Entonces tengo aquí en mi iPad, he apuntado, bueno, 23 páginas. Si fuera por todos los temas que he apuntado, estaríamos hasta mañana pasado. No te preocupes, no te haré quedarte hasta mañana pasado, ¿vale? Pero sí que iré sacando temas. De todas formas, me gustaría, como hay tantas cosas tan interesantes, ahora hemos estado hablando alguna de ellas, sí que me gustaría que sobre todo la gente se pudiera llevar este entendimiento único que tú tienes sobre la mente, cosas que quizá aún no están demostradas científicamente, pero tú quizá de forma experimental o con historias, o tú has podido ver en tus propias manos, quizá en tus espectáculos o quizá en tu vida. Entonces, please, siéntete libre a llevar la conversación también hacia donde tú quieras. Ok, ¿vale? Perfecto, maravilloso. Buenísimo. Entonces, para empezar un poco la conversación, sí que quería hablar un poco de la mente humana. ¿Cómo la conocemos? O sea, ¿qué porcentaje? Se conoce muy, muy, muy poco, ¿vale? Se estudia más el cerebro porque es algo físico, pero la mente realmente es algo que no existe, ¿vale? La mente son pues las conexiones neuronales de nuestro cerebro y nunca hay una conexión igual a la otra. Con lo cual, cada mente de cada persona es un mundo completamente distinto, ¿vale? Si se sabe, pues que percibimos más o menos entre un 5 y un 7% de la realidad. O sea, lo que tú estás viendo realmente es entre un 5 y un 7%. El resto, el 90 y pico %, lo crea tu mente a través de lo que ella sabe, ¿vale? Por eso, de pequeños o personas ya muy mayores tienen amigos imaginarios, ven cosas que los demás no ven. Y yo siempre he dicho, es que ¿las ven de verdad? La gente dice que no, que son imaginaciones de niños o que son ya muy mayores y tienen demencia. Yo opino que a lo mejor no, que a lo mejor es nuestra conciencia lo que nos hace dejar de observar, ver o sentir según qué cosas. Porque también se ha demostrado, ¿no?, que a lo largo de la evolución el ser humano ha dejado de ver y percibir cosas que no le interesan, que no le aportan nada, en teoría, a la humanidad. Si viéramos todo lo que nos rodea, posiblemente nos volveríamos locos. Quizá también por eso algunas personas llamadas genios en muchas cosas, como Einstein o Dalí, se considera que estaban locos, porque ven cosas que los demás quizá no ven. Entonces, ¿tú crees que hay como una diferencia entre la percepción y la realidad? No es que haya una diferencia en la percepción y la realidad, es que la realidad absoluta no existe. Cada cual tiene su propia realidad, ¿no? La percepción solo es una parte. Tú imagínate, ahora estamos aquí, tú y yo, hablando, ¿de acuerdo? Y por detrás de ti entra algo o alguien aterrador y yo lo veo. Antes de que me dé cuenta, mi expresión no lo crea, no lo transmite, y yo estoy viviendo durante un momento algo aterrador y tú estás aquí en una conversación tranquila, o al revés, con lo cual está sucediendo algo, pero la percepción es totalmente distinta. O si ahora empieza a haber un incendio detrás mío y tú lo ves y yo no, en estos segundos hasta que tú me lo digas o se percibe, será totalmente una realidad diferente para los dos. Entonces, ¿tú crees que sí que hay personas que quizá por genética pura o quizá con entrenamiento pueden llegar a ver cosas o tener una percepción que va a un punto más allá que lo que le llamaríamos la gente normal?
Yo creo que de alguna manera todos podemos llegar a captar, percibir cosas si te dejas llevar. Hay muchas cosas que a veces el propio miedo te frena a algo, ¿no? Muchas cosas, a veces ruidos, cosas, yo qué sé, quieres evitar, quieres no saber que puede ser algo externo y tu propio miedo te frena a dejarte llevar o a investigar. Y soy una persona pues que los miedos a lo desconocido nunca me han frenado. Siempre he querido pues, ir más allá, investigar, ir a sitios abandonados, a hacer ouijas en lugares abandonados, a ver qué pasa, qué no pasa, investigar cómo reacciona la gente, etcétera. Vale, ya has tocado temas que me interesan mucho. Entonces, a ver, ¿qué es esto de ir a un sitio abandonado a hacer una ouija? O sea, ¿tú lo has hecho? Sí, me encanta. Me encanta. Ir a es sitios... como que, bueno, yo, mira, esta noche me he quedado viendo Netflix. Bueno, yo he ido a hacer una ouija allí. Por eso te digo, ¿no? Me encanta investigar, probar, ver, buscar límites de si hay algo, lo crea nuestra mente o está ahí y lo percibimos, ¿no? Estudiar cómo reaccionan distintas personas, hacer diferentes cosas, diferentes experiencias con distintas personas repetidamente, a ver qué coincide, qué no coincide, etcétera. Y entonces, ¿a ti haciendo este tipo de experiencias te han pasado cosas que tú considerarías paranormales o que aún no tienen una explicación científica? Sí, muchas. Vale, me gusta. Si dices que no, se acababa aquí el podcast. No. Vale. Sí. Pues mira, no pretendía ir hacia allí, pero cuéntanos, por favor, si recuerdas la primera o una de las primeras veces que hiciste una experiencia así. La primera, de pequeño, ¿vale? Yo he pasado por 3 etapas a lo largo de mi vida. La primera de pequeño, donde sentía, percibía cosas, tenía miedo. La segunda, cuando me adentré dentro un poco más del mundo de la magia, mentalismo, psicología, donde no creía en nada porque pensaba que todo tenía pues, explicaciones científicas, psicológicas, hasta que después empecé a sentir otra vez ciertas cosas a las que científicamente o psicológicamente no llegaba a encontrar una explicación y profundicé todavía más. La primera que yo recuerdo, ¿vale? Era donde vivía antes de pequeño. Yo vivía en un 4º piso y un día de repente pues no había ascensor, subiendo por la escalera a la altura del primero veía en una esquina una señora, una mujer mayor con un vestido lila y me daba miedo porque la veía pero sabía que no estaba ahí. Y cada día cuando pasaba por ahí tenía miedo, cuando bajaba tenía miedo. Y poco más tarde, al cabo de unos meses, me enteré de que en el primero, tercera, creo que era, o primero, segunda, había muerto una mujer que normalmente llevaba una bata lila, una mujer que yo no había visto en mi vida, ¿vale? Y fue la primera experiencia así pues que tuve de ¿qué está pasando? Vale, y en ese punto tú aún no te habías interesado por estos temas. No, en ese punto yo pues seguía pensando pues en que había cosas y que les tenía miedo porque se me había educado, se había enseñado por las películas o por lo que sea que todo lo que es paranormal te lleva al miedo, ¿no? Te lleva al terror. Después descubres que no es así. ¿Tú ahora le tienes miedo a lo desconocido? No le tengo miedo a lo desconocido. Es más, siempre intento investigar y encontrar y ir más allá de lo que no conocemos. Pero sí que es verdad que sobre todo mira, por ejemplo, mi madre siempre de pequeño me dijo que nunca hiciera una ouija porque su abuela, o sea, es decir, mi bisabuela, hizo una ouija cuando ella era pequeña con amigos y tal, no tenían ni idea, como puedes imaginar. Y entonces, desde que la hicieron, a partir de los siguientes días, ella explica que literal se estuvo a punto de suicidar, porque es que se le abrían las ventanas solas, se destapaba sola, escuchaba voces, cosas que no le habían pasado nunca. Hasta que un día se ve que decidieron, estaba desquiciada y empezó a investigar y le dijeron que para cerrar una ouija bien, si no había cerrado bien, podías quemarla y entonces pues se cerraba, pues llámale el portal que se había creado. Entonces la quemaron y a partir de aquel día paró todo y obviamente no lo volvió a hacer en su vida porque había sido traumático para ella. Entonces, ¿tú has tenido alguna experiencia que no haya sido positiva? No.
No, y he hecho cientos de ouijas, ¿vale? Fíjate, la ouija, ¿vale? Se inventó en el año 1800 y pico. Y en la década de los años 20, 30, 40, 50 había ouija en todas las casas de Estados Unidos. Se anunciaba en televisión, había anuncios en pancartas, o sea, en paneles, en todos lados, familias con ouija en todas partes. Es decir, llevaba la ouija 70, 80 años inventada y nunca había pasado nada con nadie. Era lo más normal. Era el juego más vendido de todo el mundo. O sea, se vendía más la ouija que el parchís, el Monopoly y todos los demás juegos de mesa juntos, ¿vale? Hasta que llegó la película El Exorcista. Cuando llega El Exorcista, que la niña está jugando a una ouija, es cuando se empieza a hablar mal de la ouija, a decir que es un portal. Con lo cual, de alguna manera, cómo tú uses la ouija o cómo tú te sientas es lo que vas a captar o lo que vas a transmitir. Y yo opino que nosotros mismos somos los que captamos o atraemos energías positivas o negativas. Nosotros mismos. La ouija es solo un modo de entrar a otras energías, de dejarte llevar. Pero podrías conseguir exactamente lo mismo sin ouija en un estado de trance, ¿vale? Y eres tú quien decidirá atraer lo positivo o lo negativo. Esto es lo que yo digo por mi experiencia. Entonces, ¿tú estarías diciendo que es un híbrido o estás diciendo que la ouija es pura sugestión o sí que hay algo en ello que hace que se cree una conexión, llámale, con otro mundo? Es lo que te he dicho, no es que sea sugestión, ¿vale? Antes pensaba que era sugestión. Por mi experiencia, opino que no es sugestión. Pero sí cómo encajes lo que pasa será tu sugestión o lo que tú te lleves, ¿vale? Si tú ya tienes miedo de empezar a hacer una ouija y que se mueva el vaso, vas a atraer energías negativas porque tu mente ya está con esa frecuencia de captar energías negativas. Si te dejas llevar, si no tienes miedo, pues seguirás adelante. Yo creo que de alguna manera, ¿no? Si existen las energías externas, ¿para qué coño van a venir a ti a asustarte? Entonces yo creo que son como imanes que se atraen o se repelen. Tú eres quien atrae la energía positiva o la energía negativa, consciente o inconscientemente. Y relacionado con esta pregunta, o sea, ¿tú sí que crees en la vida después de la muerte o no? Sí que creo. No creo en, por ejemplo, no creo en que haya aquí un espíritu físico que puedas llegar a ver. Lo que yo opino, lo que yo creo por mis estudios y mi experiencia es que de alguna manera nosotros somos energía, ¿vale? Nuestra energía está dentro de un cuerpo. Cuando el cuerpo deja de funcionar, la energía sale y se expande formando parte del todo. Con lo cual hay energía de nosotros que se va expandiendo, que va pululando, ¿no? Y pues de la misma manera que unas frecuencias coinciden con otras, pues depende de qué energía de una persona o de un ser puede atraer la de otro ser. Muy bien. Hoy vamos a explorar la mente en todos los sentidos y al final yo creo que sí que hay mucha discusión entre lo que es lo paranormal y qué es lo científico, ¿no? Uh-huh. ¿Tú intentas verlo todo desde una manera un poco más científica, más empírica o no? Tuve una época que sí. Después ya no, después ya me dejo llevar por lo que siento, lo que investigo y lo que voy descubriendo, ¿no? Porque la ciencia está muy bien, pero a lo mejor la ciencia evoluciona más despacio de que lo evoluciona nuestra mente, porque siempre quieren buscar una explicación tangible. El amor no existe, no se puede demostrar, ¿vale? Como tú te enamoras de una persona, no puedes demostrar científicamente qué grado de amor tienes o no puedes demostrar científicamente qué pensamiento tienes, ya que todas las neuronas, como decía, son conexiones distintas. La ciencia también opinaba que la Tierra era plana y después resulta que es redonda. Bueno, o no, no es broma, es broma. No, de momento la ciencia nos dice que es redonda. No entro en el debate. No tanto, no entraremos tanto en estos temas. Pero bueno, muy interesante. Entonces, si la mente es tan curiosa y tan compleja, uh-huh. ¿Se puede hackear la mente de un humano? Yo creo que no, ¿vale?
Se puede, vamos a ver, se puede mediante estados de hipnosis trabajar, pero al fin y al cabo lo más profundo, una persona nunca va a hacer algo que vaya en contra de su ética, de su moral, de sus principios, ¿vale? O sea, puedes hacer cambios, pero hasta cierto punto. El subconsciente, el trasfondo del subconsciente siempre hará lo que tú internamente desees. Me parece un tema muy interesante y justo estos días he estado investigando sobre estos temas para... ya digo, como me está encantando hacer estos podcasts porque ya lo hago por mí, ¿sabes? Porque me gustan. Y digo, y empiezas a entrar en el rabbit hole, ¿no? En el agujero del conejo. Y he acabado estos días leyendo mucho sobre MK Ultra y otros proyectos de la CIA que no sé si, bueno, que están abiertos. O sea, hoy, por ejemplo, buscando por internet, buscando solo el nombre, el primer link que me salía era un link de 1970 en la primera página de Google de la CIA.gov.government y que hablaba de este proyecto, ¿no? De MK Ultra. Y explicaba también otro que se llamaba Bluebird, que luego lo cambiaron con otro nombre que se llama Artichoke, que sería como carchofa en inglés, y que decía que este proyecto, esto está en internet, en la web de la CIA. Sí, Uri Geller creo que estuvo metido por ahí también. Tenía apuntado a hablar de Uri Geller, hablaremos de Uri Geller. Pues justo este proyecto comentaba que, bueno, tenía 5 objetivos. El primero era cómo hacer que los agentes no divulguen secretos gracias a la hipnosis. El siguiente era, ¿se puede conseguir que un sujeto que no quiera pueda hacer algo a nuestro beneficio? Esto es otra pregunta. El tercero era, si se puede influenciar para que alguien haga algo en contra de sus valores, ¿no? Justo lo que tú crees que es complejo. Después, si se puede extraer información de enemigos gracias a la hipnosis o gracias a sustancias psicoactivas. Y la más genérica que tenían era si podían alterar la personalidad de alguien con las mismas técnicas. ¿Qué piensas de todo esto? A ver, por ejemplo, yo ahora te hipnotizo. Te dejo una pistola aquí encima y te digo que mates al compañero que está aquí. Si tú no eres un asesino, si dentro de ti no eres un asesino, saldrás automáticamente del trance. Pero, si yo dejo una pistola aquí, te hipnotizo y digo que cuando abras los ojos, la persona que tienes delante ha violado a tu familia, ha asesinado a tus hijos o a tus padres, no hará falta que te diga que mates a alguien. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo primero va en contra de tus principios, lo segundo no. Pero lo que decía antes, en el trasfondo, después de hacerlo, lo que tú sientas o lo que tú hagas, eso no se va a poder cambiar. Las sensaciones y las emociones serán solo tuyas, ¿vale? Con lo cual, sí puedes conseguir hacer cosas que otras personas no quieren, llevándolos por otro camino, pero la esencia pura de la persona creo que no la podrás tocar nunca. Vale, muy interesante. Porque siguiendo puedes engañar al cerebro, pero en el trasfondo lo más primario está ahí. Como momentáneamente, ¿no? Vale. Porque siguiendo este camino llegaba al concepto de, que también creo que hay una película y todo, que era el Manchurial... ¿cómo se llama? Lo tengo apuntado. Pero básicamente trataba de... trataba básicamente de si que incluso la muerte de Kennedy en Estados Unidos y pudo ser inducida por hipnosis. Sí, ¿no? Había varias conspiraciones, varias teorías. Y cuando las estudias, pues puede ser cierto. ¿Quién sabe? O sea, no podrías tú llegar a decir si algo así, Manchurial Candidate, o sea, el candidato Manchurial, y que trataba de esto, pues de un programa de Estados Unidos que básicamente entrenaron a gente concreta para poderle decir pues que mataran, en este caso, al presidente de los Estados Unidos. Es posible, ¿vale? Pero otra cosa es cómo trabajaban con esa persona. Yo no creo que, en caso de que fuera real, que se hubiera trabajado como para que mate a esa persona. Se podía haber trabajado de otra forma, ¿vale? Se podía haber trabajado, como te he dicho, pues esa persona ha hecho daño a tu familia, no sé qué, algo que te haga tener una sensación para crear ese impulso. Vale. ¿No? Vale. Porque si no,
lo que digo, si no eres un asesino, no te van a hacer la naturaleza de disparar a otra persona por muy inducido que estés, ¿vale? Hay un programa de Derren Brown que también habla sobre la posible atentado de Kennedy bajo la hipnosis, y también hace pruebas como lo que estamos diciendo, ¿no? Hace pruebas de, por un lado no te llevaré, pero por otro lado sí podrás llegar. Pero después de haber hecho lo que sea, en tu interior sabrás que has hecho algo que no está bien, aunque lo hayas hecho. Sí, sí, muy interesante para los que no lo habéis visto, ¿no? Que se llama, si no me equivoco, Push to the Edge o algo así, que trata de Derren Brown intenta demostrar esto de manera si una persona cualquiera se atrevería a matar a alguien si tuviera unos motivos para matarlo, ¿no? Muy interesante. Vale, pero vayamos un pasito atrás. Para ir un pasito atrás, sí que yo estuve mirando un programa de tele que empezaste, y en este programa, por ejemplo, explicabas que somos influenciados constantemente en nuestro día a día, tanto por las marcas como incluso pues, por los políticos, por cualquier persona. ¿Nos puedes contar un poco más de esto? A ver, cualquier cosa externa que te dé un mínimo de emoción positiva o negativa está influyendo en ti. ¿Vale? Tú vienes a ver, estás buscando un piso y entras en el portal y se te cruza una rata por el escalón, va a influenciar en si después decides quedarte o no ese piso. Y a lo mejor es maravilloso el piso y ha habido una rata ahí por lo que sea y no hay nunca. A lo mejor vas a otro piso, está todo súper limpio y te mola, y de repente hay, qué sé, un agujero lleno de cucarachas. Con lo cual, lo que tú estás viendo o lo que te están ofreciendo siempre influye. La publicidad va a influir en cómo compres. Cuando entras en un supermercado, cómo están puestas las cosas influye en que tú compres o no compres otra cosa. Cuando tú eres pequeño, influye todo. Tu sexualidad empieza cuando tú, por alguna razón, hay algo que te excita. Sea lo que sea. Por eso también están pues después los fetichistas de pies, fetichistas, lo que sea, porque ha habido algo que ha influido en eso. Y después tú pues lo vas adaptando a tu manera. Pero por supuesto todo influye. Y estamos, creo, en un momento de la sociedad donde las grandes empresas, los grandes políticos cada vez intentan influir más en todos nosotros, y desgraciadamente creo que es así, porque cada vez trabajamos menos con nuestra mente, cada vez opinamos menos por nosotros mismos, cada vez usamos menos nuestro cerebro. Hace 20 años todos nos sabíamos de memoria los teléfonos de todos nuestros amigos y familiares. Hoy si te sabes el de tu pareja o el de tu madre ya es mucho. ¿Vale? Con lo cual todo influye para que hagamos ciertas cosas. ¿Y nos podrías decir alguna técnica o cuáles son las técnicas más usadas para manipularnos de esta manera? El miedo. O sea, meternos miedo es una cosa muy fácil, porque si yo te meto miedo y después te doy una posible solución para solucionar este miedo, tú vas a hacer caso. Así que el miedo es una de las principales herramientas. Y después el hacerte creer que estás bien o que todo es normal, ¿no? Estamos en una época donde nos hacen creer que tener deudas o no llegar a final de mes o no poder pagar la luz es normal. Yo creo que no es normal. Se ha normalizado, pero no es normal. ¿Y qué pasa con eso? Pues que hay más deudas, las grandes empresas, los grandes bancos se hacen más ricos, cada vez los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Y está todo como muy, muy normalizado. Entonces, algo hay ahí de manipulación a grandes niveles. Y para tus espectáculos y tus sesiones, ¿tú estudias estas técnicas para poder influenciar a los espectadores? Sí, yo trabajo mucho con la sugestión, con los subliminales, distintas cosas. Vale. Distintas cosas aplicables a pequeño nivel en mi espectáculo, por supuesto. Vale. Y yendo a la parte de hipnosis, primero de todo, que no lo hemos dicho para la gente que no lo conozca, pero ¿qué es la hipnosis? La hipnosis es un estado alterado de conciencia, ¿vale? Con lo cual la hipnosis, cuando tú estás leyendo un libro,
y te sumerges en la lectura, estás en un pequeño estado hipnótico, ¿vale? A lo mejor estás leyendo tu libro y te hablan tus amigos, tu compañero, tu familia y te abstraes, estás inmerso en la lectura. Estás leyendo las cosas que el escritor ha escrito, pero tu mente subconsciente está creando las caras de los personajes, sus voces, sus olores, ¿vale? Con lo cual eso ya es un pequeño estado de hipnosis. A veces que te quedas así empanado, que no te enteras de todo y te dicen, ¿qué pasa? Es un pequeño estado de hipnosis. Cuando vas conduciendo, vas pensando en tus cosas y pasas por algún sitio, por ejemplo, vas conduciendo, pasas por el Arco de Triunfo porque sabes que has pasado y después recuerdas, hostia, ¿cuándo he pasado? ¿Qué estaba haciendo hoy cuando he pasado por el Arco de Triunfo? Estabas pensando en otras cosas. Esto es un estado de hipnosis. Estados de hipnosis leves, ¿vale? Un estado donde la conciencia se va, donde trabaja solo tu subconsciente. Vale. Y después, pues en inducciones hipnóticas se hacen esos estados más profundos y más largos. Vale. ¿Y cómo funcionaría el proceso de hipnotizar a alguien? Vale, hay muchas formas, ¿vale? Está la hipnosis por aburrimiento, la que llamo yo, ¿vale? Hipnosis que es eso, por aburrimiento y el péndulo y las cosas técnicas antiguas. Después está la hipnosis indirecta, que empezó a usar Milton Erickson, y hipnosis instantáneas, que yo le llamo rotura de ciclo, ¿vale? La que más uso yo es la rotura de ciclo, que es cuando estás con el consciente haciendo algo, distraer al subconsciente para poder entrar directamente al subconsciente, ¿vale? Con distintas técnicas, palabras, etc. Digo, ¿nos podrías explicar, si puedes, un pelín cómo funciona el cerebro para llegar a estos puntos de romper patrones o por qué pasa esto? Sí, mira, imagínate que esto es el cerebro, ¿vale? Esto es el subconsciente y esto es el consciente, ¿vale? En tu vida normal, como decía tú, la información entra por aquí y después llega aquí y tú la analizas. Por ejemplo, tú me dices que tu camiseta es roja, ¿vale? Entra por aquí, llega hasta aquí y lo vuelve a analizar. Dice, me han dicho 1.000.000 de veces que esto es rojo, que esto es verde, perdona, con lo cual no puede ser rojo. No, si quitas la conciencia, lo que entra aquí vale. O sea, si el subconsciente le dices esto es rojo porque no tiene datos para analizar, ¿vale? Cuando separamos la conciencia en lo que yo llamo roturas de ciclo, por ejemplo, cuando tienes una alerta, cuando tienes un accidente, cuando estás en peligro, ¿vale? Tu cerebro está trabajando normal, pero cuando detecta peligro, por alguna razón, la conciencia se va a ir a buscar todo ese peligro para defenderte. Con lo cual, mientras está en ese momento, que a veces es un microsegundo, toda la conciencia captada aquí, es cuando puedes entrar en el subconsciente para trabajar. Vale. ¿Y cualquier persona puede ser hipnotizada? Cualquier persona puede ser hipnotizada porque todos estamos en estados de hipnosis a lo largo de nuestra vida, lo que con distintas técnicas y con distintos grados de profundidad. A lo mejor una persona necesitas 1 minuto para llevarla a un estado profundo y otra persona necesitas trabajar con ella varios días, varias horas y que se vaya acostumbrando. También por lo mismo que hablábamos antes, por los miedos de tú mismo de no dejarte llevar a lo que no conoces. Entonces también te creas barreras, ¿vale? Si vas rompiendo estas barreras, pues te dejarás llevar antes. Pero todo el mundo es hipnotizable, lo que, como digo, no de la misma manera ni la misma profundidad en el mismo tiempo. Vale. Digo, si yo, por ejemplo, digo, no quiero ser hipnotizado ahora, ni de coña, o sea, me opongo, ¿me puedes hipnotizar? Normalmente el 90% de las personas que dicen no quiero ser hipnotizado ahora serán hipnotizados. Porque el no quiero ser hipnotizado ya es una razón de que tienes cierta creencia en que va a ser. ¿Vale? Si tú no te niegas, si tú estás y no te niegas, a lo mejor no te dejas llevar por ser una persona pues que estás pensando muchas cosas o que la técnica no es adecuada. Pero solo el decir tú a mí no me vas a hipnotizar, no vas a poder, ¿no? Ya el no vas a poder es una herramienta de fragilidad que hará que quizás sea más fácil. Qué bueno. Digo, ¿tú cómo empezaste en el mundo de la hipnosis? Yo empecé en la hipnosis
en el 98, 99, ¿vale? Quería hacer un espectáculo de hipnosis, pero quería saber cómo era la hipnosis y qué era la hipnosis. Entonces lo primero que empecé fue a estudiar hipnosis clínica y sacarme el título de hipnosis clínica para saber, ¿no?, qué va a pasar cuando hipnotizo a una persona, pues qué puede pasar, qué no puede pasar y cómo reaccionar. Y me saqué el título de hipnosis clínica y empecé a investigar y a probar. Y cuando me di cuenta de que podías, pues, conseguir cosas trabajando solo con la mente, fue como un enganche, ¿no? Dices, pasamos de la magia, de cosas que tienen un secreto, que tienen un truco, a trabajar solo con la mente humana. Y descubres, pues, que es realmente lo que quieres, ¿no? Dices, ¿qué es la magia? Conseguir cosas imposibles. Pues a través de la hipnosis me doy cuenta de que puedes llegar a eso y ya me meto de cabeza. Después conozco a Pedro Alcaraz, que se convirtió en mi profesor, donde empezó a enseñarme hipnosis instantánea, y después los dos juntos también estuvimos mucho tiempo investigando ir más allá. La obsesión de Pedro era, mediante la hipnosis, conseguir el rejuvenecimiento de las células, ¿no? Digo, si yo consigo quitar arrugas con hipnosis, me voy a hacer millonario, ¿no? Y yo, pues a través de la hipnosis, lo que quiero estudiar son las sensaciones, las emociones, lo que percibimos, por qué lo percibimos, etcétera. Qué bueno. Digo, bueno, este podcast se llama Golden Circle porque quiere decir el círculo dorado, ¿no? La gente con la que te unes yo creo que es lo más importante porque es de la que aprendes, con la que creces. En este caso me alegro que hayas mencionado el nombre de Pedro porque nos conocemos gracias a Pedro. Pedro también fue durante un periodo más corto, pero mi profesor de hipnosis y, bueno, murió. O sea, quiero dedicarle también el podcast porque fue una persona muy importante para mí y yo creo que fue de las primeras personas que me enseñó a cambiar mi visión de la vida, ¿no? De que quizá lo que estaba preestablecido o lo que la gente veía como correcto no tenía por qué ser lo correcto. Yo tengo 2000 historias con Pedro, pero por ejemplo, una que tengo con Pedro y contigo, que no sé si te acordarás, pero fuimos un día a ver un espectáculo de hipnosis en el Coliseum. Sí, sí, y bueno, de hipnosis, bueno, entre comillas, un espectáculo, una obra de teatro que representaba hipnosis. Exacto. Vale. Y me acuerdo que tú y Pedro estabais muy cabreados por eso mismo, porque no creíais que estuviera haciendo las cosas como se deberían hacer. Incluso creéis que se arriesgaba a hacer las cosas un poco de forma peligrosa por los puntos que tocaba. Yo de ese espectáculo es que nunca he considerado ni que la persona supiera hacer hipnosis, ¿vale? Yo empecé a mosquearme con ese espectáculo cuando leí una noticia donde se buscaban actores para participar en este espectáculo. Entonces ya me estás diciendo que estás buscando actores, ¿vale? Lo que vas a hacer es desprestigiar más el nombre de la hipnosis, ¿vale? Si todo lo que haces es mentira y la gente se da cuenta de que es mentira, porque era muy fácil darse cuenta de que estaba usando compinches y actores, todo lo otro de hipnosis se va a perder credibilidad. Ya fue muy duro cuando en los 80 las personas que hacían hipnosis pues convertían al público en gallina y los ridiculizaban, donde ahí se empieza ya pues a tener un poco de miedo a la hipnosis, a ver qué van a hacer conmigo, a este señor, que para mí pues era un actor donde le enseñaron unas pautas y no era real la hipnosis, ¿no? Entonces para mí y para Pedro lo que estaba haciendo era desprestigiar totalmente el mundo de la hipnosis y hacer que la gente, en vez de saber que la hipnosis puede ser una gran herramienta, pues que parezca otra vez que puede ser un gran peligro. Pues no sé si te acuerdas de esto, pero todo acabó con una, yo le llamaré pelea de hipnosis, en la cual estabas tú en la puerta y él en la puerta y me ibais hipnotizando a mí, diciéndome, no se hace así, se hace así, yo por el suelo, pum. Que no, que es así, yo, cataplum, hacia el otro lado. O sea, quizá de las historias más más locas de mi vida. Pero así nos conocimos, o sea, historia atípica, esto seguro. Entonces, igualmente, yendo en esta dirección, ¿tú qué opinas de la hipnosis de espectáculo? Porque tú la haces. Sí, por supuesto. Yo la hago, pero
No voy nunca a ridiculizar a nadie, ¿no? Yo hago hipnosis de espectáculo, pero siempre intento usarla para ver o para cruzar los límites que nosotros tenemos en nuestra mente. Eso lo tenía muy claro cuando hice Hipnos, el primer espectáculo que hice de hipnosis, ¿vale? Desde que pensé en hacerlo hasta que lo hice pasaron como 2 o 3 años, porque quería completamente huir de lo que se suele hacer o se solía hacer en espectáculos, que es eso, te convierto en gallina, ahora ves a todo el mundo desnudo, ahora no sé qué, y como a todos igual. Yo quería en cada ejercicio de hipnosis dejar algo positivo y conseguir que las personas vieran sus propias posibilidades y que abrieran y abran la mente para conseguir más cosas a través de ella. Y en el espectáculo actual que tengo, que es el Clan de la Hipnosis, todavía profundizo más, ¿no? Es para mostrar hasta dónde puede llegar cada persona, que si estudias tu cerebro y te dejas llevar en estados de trance vas a conseguir cosas que en otros estados va a ser mucho más difícil llegar. ¿Hasta qué punto? Porque yo, por ejemplo, no sé cómo, pero esto es una historia, no sé si la he explicado en el podcast alguna vez, pero mi bisabuelo, yo no lo conocí, pero solo solo he recibido 2 cosas suyas, perdón. Mi padre se ve que hace unos años rescató como de la casa que tenían de su bisabuelo 2 libros. Y son 2 libros. Un libro es de yoga, y está, bueno, es un libro del 1900 en inglés y en hindú o no sé qué lengua será. Y el otro es un libro que te enseñaré ahora si quieres, de magnetismo, que es de hipnosis. Sí, sí. O sea, magnetismo personal, no sé cuántos. Imagínate esto en inglés de mi bisabuelo de hace 300 años. Y aparte de esto, que me explotó la cabeza porque son 2 temas que me encantan y cómo puede ser que... Pero esto es otro tema. El libro de yoga, en la página 2, es que justo lo estaba mirando ayer, empieza a hablar de un concepto que le llaman siddhas, con 2 Ds y una H final, que es un tipo de yogi. Él dice, bueno, explica el libro este antiguo, que es un tipo de yogi que tiene como poderes sobrenaturales, que de los poderes, dicen, incluyen el mover cosas con la mente, incluso el levitar, que es una imagen típica del típico... Bueno, típico de película, ¿no? Pero maestro budista que viven dentro de una cueva, etcétera, etcétera. Pero bueno, que pueden hacer coses que quizá nosotros no hemos podido ver o no tiene explicación científica. Y también te cuenta que este tipo de personas no les gusta ser vistos. Dice, y entonces normalmente sí, los puedes llegar a encontrar, ¿no? Pues si vas a ciertos puntos del mundo, pero es difícil. ¿Tú crees en este tipo de personas o crees que hay gente que ha desarrollado este poder? Sí y no, ¿vale? Hablabas de magnetismo, fue Anton Mesmer quien le puso el nombre de magnetismo animal, ¿vale? Y después ya se cambió a hipnosis. Y eso lo aprendí mucho con Pedro, ¿vale? Los yogis y personas que meditan, se dejan llevar, entran en estados alterados de conciencia, que al fin y al cabo todo podría ser hipnosis dicho de distintas maneras, ¿no? Porque es donde tu conciencia desaparece. Las personas sienten levitar, sí, lo sienten y están seguros de sí mismos, pero yo opino más que es a lo mejor su propia mente, su propia energía que consiguen que salga del cuerpo y sienten levitar, ¿vale? O sea, tú cierras los ojos, meditas, te concentras hasta que sientes que levitas. Y no voy a negar nunca que lo sientas. Pero yo creo que es más pues que de alguna manera liberas o sacas tu energía del cuerpo y sientes levitar. ¿Y mover cosas más pequeñas con la mente? Sí, lo que es muy difícil llegar a hacerlo conscientemente, ¿vale? Con prácticas considero que sí, porque inconscientemente hay muchas pruebas y muchos estados, sobre todo en estados de rabia, en un momento de rabia, de ira, de un enfado, de un grito, de cualquier cosa, y sobre todo en niñas que empiezan a tener la regla, ¿no? En un momento de ira explota algo, sale volando un vaso, Pedro Alcaraz me dijo, yo mismo estaba con una niña y ella gritó y salió el cenicero volando, ¿vale? Otra cosa es que después llegues a controlarlo, pero incontrolable hay muchísimos casos.
Me gusta que expliques esta historia porque es justo la que me contó también Pedro, ¿no? Que para que la gente tenga un poco más de detalle era esto, si era una niña pequeña, tendría unos 7-8 años y se ve que vino a su consulta a su madre y le dijo bueno, que su hija movía las cosas con la mente. Y Pedro, que es una persona muy racional, o sea, porque muchas veces cuando hablamos de estos temas, mucha gente se piensa, bueno, este era un hippie colgado. No, persona súper racional, con los pies en el suelo, muy científica. Y él le dijo a la madre, venga, va, no digas tonterías, por favor, aquí es un sitio serio y tal. Y la madre le dijo, no, ven un día, por favor, a casa y lo ves tú mismo. Y entonces fue a la casa y estaba la niña mirando la tele. Estaba con el mando y tal. Y Pedro ya estaba como, si es una niña aquí de 7 años, súper mona, tal. Y la madre dice, no, tú espera. Y le cogió el mando de la tele y le apaga la tele delante suyo. Y la niña se empieza a rabiar y dice que ¡pum! Sale volando el cenicero contra la pared, ¿no? Entonces, qué fuerte. Sí, cuando lo explicabas se me han puesto los pelos de punta porque no me acordaba de esta historia. ¿Tú has vivido alguna historia parecida? Sí. He vivido situaciones en casa donde pues mi pareja, por rabia de unos amigos, dijo, estaba sonando una canción y la canción, o sea, automáticamente decía algo de la amistad y no sé qué, y ella, como inconscientemente, dice, rabia, eso no. Y el equipo de música petó al instante, entre otras cosas. Qué fuerte, qué fuerte. Y nos quedamos los dos. Es una de las primeras veces que, pues yo digo, ¿qué ha pasado? Y empiezo a profundizar más y a investigar más en todos estos temas. Como te he dicho, pasé 3 etapas, la de pequeño que tenía miedo, la que no creía porque me basaba más en las cosas científicas y la que empiezas a ver cosas o a sentir cosas que dices, a esto no le encuentro una explicación, vamos a probar, vamos a investigar, vamos a hacer, etcétera. Y al estar tan metido dentro, digámosle, de este mundillo de gente que le interesa un poco lo inexplicable, lo que aún es inexplicable, ¿no te has intentado quizá juntar mucho más con gente que también tiene este tipo de historias y que vive las cosas de forma diferente? Sinceramente no. O sea, por una parte a veces sí, pero a veces no. ¿Por qué? Porque cada persona vive cosas de diferente manera y hay mucho... ¿Cómo diría? Mucho friki, ¿vale? Que pretende, pero no es, ¿vale? Y cuesta encontrar personas que quieran investigar de una forma seria. Hay que quieren investigar, pero un rollo solo por tener ego, por tener protagonismo, por lo que sea, y que estén serios a investigar, encuentras poca gente. Entonces hay momentos que digo, pues... Sí, investigo unos 3-4 personas que nos podemos hacer juntar como mucho y probar, incluso hablar. A veces hablar de estos temas dicen, ¿se te está yendo la olla? No. Qué bueno. Y entonces, lo que yo siempre me pregunto con la hipnosis es en verdad, ¿qué es hipnosis y qué no es hipnosis? Porque, por ejemplo, seguro que mucha gente desde casa ha visto alguna vez el típico vídeo viral de Instagram que sale no sé cómo es la figura, los como curanderos americanos que hacen un poco de show y que dicen, ahora empezarás a ver, y empiezan a tocarle la cabeza y la persona dice, ostras, ahora ya veo. Yo creo que obviamente, supongo que hay mucho vídeo, mucha cosa que es falso, con actores o cosas así, pero quizá también puede jugar un rol muy importante la sugestión, incluso el efecto placebo. Totalmente. ¿Qué opinas sobre esto? Totalmente. O sea, es quien va a esos sitios, a estas iglesias, por decirlo de alguna manera, son personas que ya están predispuestas a dejarse llevar y a creer en esa persona. Con lo cual, en el primer momento, la sugestión de dejarte llevar es muy fácil. Después es cómo entras, cómo trabajas, ¿no? Por eso digo, el entrar en un estado alterado de conciencia es muy fácil. Lo que es difícil, si es inducido, es mantenerlo y conseguir ciertas cosas. ¿Y algo tan grande, tú crees que algo tan grande como alguien que no ve,
por ejemplo, podría llegar a ser un bloqueo mental y pudieras hacer que vea? Alguien que no ve, no tengo pruebas, pero Pedro, precisamente, trabajó con una persona que había perdido, o sea, que se había vuelto muda, pero se había vuelto muda no porque le fallan las cuerdas vocales, porque pasó algo muy grave y dejó de hablar, ¿vale? Con lo cual, y con años, pues consiguió volver a hablar porque era un bloqueo mental. Con lo cual, alguien que no vea, si no ha visto nunca, seguramente no. Pero si has perdido la vista no por cosas físicas o mentales, sino por un estrés, un trauma, quizás sí. No lo sé porque no tengo pruebas ni nadie me ha hablado de esto, pero la voz, pues Pedro sí que lo hizo. Y en tu experiencia propia, ¿te ha pasado alguna vez algo con un paciente? No sé si tú también haces sesiones. Yo hacía terapias hace años, dejé de hacerlas porque no tengo tiempo y me aporta mucho más dedicarme al mundo del espectáculo. Vale, pues ya sea en espectáculo o ya sea en terapias en el pasado cuando las hacías, ¿tienes alguna historia que te volara la cabeza? Una de las cosas más bonitas, por decirlo de alguna manera, que pasó en un espectáculo de hipnosis era una señora muy mayor, ¿vale? Que la hipnoticé y le hice como ir retrocediendo en el tiempo hasta sentir que tenía 6 o 7 años. Y cuando tenía 6 o 7 años le pedí que hiciera un dibujo. Y dibujó como una niña pequeña. Lo más bonito fue cuando volvió, cuando salió del trance y vio ese dibujo. ¿Vale? La emoción que tuvo esa señora de sentir que realmente había volvido a la infancia, de sentir que había estado ahí, yo creo que es una de las reacciones más bonitas que he visto en mi vida, la sorpresa de esa señora, decir, he tenido 6 o 7 años otra vez de verdad. Esto que hiciste sería una regresión. Sí. ¿Tú crees en el concepto de regresiones a vidas pasadas? No. No, porque curiosamente hipnotizas a personas y muchas han sido Cleopatra, muchas han sido, aunque sea, ¿no? Puedes tener recuerdos, puedes tener cosas, como decía antes, creo que somos energía y que se va, y en esa energía pues puedes recuperar algo de tu mente, pero no en ser una persona en concreto o llegar a un lugar en concreto. Más allá de lo que estás viviendo tú. Sí, me gusta hablar de esto porque, bueno, me has dado la misma respuesta que me dio Pedro hace como 6 años, o 7, no me acuerdo cuánto. Y segundo, hace unos programas, no sé cuándo saldrá, aún no ha salido. No ha salido cuando estamos grabando esto, pero entrevisté a una chica que hace canalizaciones, que se llama Esther Francia, espectacular persona. Y sí que es verdad, yo he hecho un par de regresiones con ella. Yo soy también como tú, que me gusta experimentar, pero de base como que no me creo nada, pero me dejo llevar. Exacto. Entonces, sí que cuando hablaba con ella al principio, yo ya le comentaba esto. Yo le comentaba, mira, es que Pedro, que era una persona que súper abierta de mente y que ha visto las 1001, lo único que siempre me decía que él no creía eran las regresiones, porque casi todas las chicas le iban a Cleopatra y los chicos le iban a Ramsés o a Napoleón o algo así, ¿no? Pero sí que es verdad que al final hay una parte de genética y hay una especie de memoria genética que no sé hasta qué punto puede influir en vidas posteriores, porque bien tenemos pelo rubio porque nuestro bisabuelo lo tenía rubio, pues que quizá también otras cosas como incluso algún tipo de recuerdos, no supongo que no súper alta definición, pero conceptuales, quizá llegamos a descubrir que se pueden hacer este tipo de Posiblemente. cosas. Estará divertido, ¿no? Tendremos que estar atentos. Y relacionado con la hipnosis. Hemos estado hablando bastante de la hipnosis de espectáculo, ¿no? Pero que una persona de calle, ¿de qué le podría llegar a servir, por ejemplo, hacer una sesión de hipnosis? Para muchísimas cosas, ¿vale? Desde dejar de fumar, porque dejar de fumar es una adicción más que nada mental, ¿vale? La nicotina está en tu cuerpo realmente pocos días. Cuando dejas de fumar son pocos días y después es todos los nervios y lo que tú tienes, ¿vale? Con lo cual, para
concentrarte, para capacidad de concentración, para relajación, para muchísimas cosas que conscientemente te cuesta. La hipnosis se puede usar mucho para aliviar dolores, para cosas sintomáticas. Yo qué sé, multitud de cosas para ayudar en los estudios, para sentirte relajado. Incluso se puede llegar a usar hipnosis para tener conexiones con el quizá llamado más allá, contactar con una persona para quitarte solo una espinita que tú tengas dentro de algo que no le dijiste a esa persona. ¿Vale? Antes hemos mencionado, pero creo que tengo aquí algunos números, el doctor Huberman, que es uno de los podcasts más vistos de Estados Unidos, un científico de no sé si es Stanford o Harvard, comentaba que, por ejemplo, que los estudios que hay registrados hay entre un 60 y un 80% de efectividad en el dejar de fumar gracias a la hipnosis. Depende del estudio, que en la ansiedad este número se va al 90%, que es lo que es más efectivo con mucha diferencia. Incluso en cosas muy complicadas como puede llegar a ser el dolor crónico, depende de lo hipnotizable que seas, va entre el 50 y el 75%. Sí, la fibromialgia, ¿vale? Yo he hecho terapias a personas con fibromialgia que no conseguían liberar el dolor de ninguna manera y con hipnosis consigues. Incluso he usado hipnosis para personas que se querían tatuar para no sentir dolor mientras se tatuaban. Y por tu consulta, cuando hacías, ¿pasó algún caso que para ti fuera quizá especial? Sí, posiblemente la terapia más bonita que he hecho en mi vida. Vale, cuando yo estaba haciendo televisión, programa Guau con Santi Millán, recibí una carta en el plató, ¿vale? Una carta que era para mí y era de una mujer del País Vasco, donde su hija tenía anorexia. Y me estaba viendo en la tele, o sea, la hija había hecho de todos, tratamientos, de todo, y no salía de la anorexia jamás. Y me estaba viendo por televisión y le dijo a su madre: este chico puede ayudarme. Y me preguntó si podía hacer algo. Y yo nunca había tratado un caso de anorexia con hipnosis y fui sincero, le dije: no lo sé, yo no te prometo nada, pero que la chica esté predispuesta a que yo haga algo ya puede ser un punto a favor. Lo que yo no puedo ir hasta allí. Si venís a Barcelona o lo que sea, pues vine a Barcelona, vine al espectáculo y tras el espectáculo le hice una sola sesión de hipnosis y lo más sorprendente para mí es que a los meses me llamaron, dijeron que estaba súper bien y bueno, han pasado años y se ha convertido esta chica en una psicóloga de trastornos alimenticios y entrenadora personal. Wow. ¿Vale? Fue como una historia para mí muy, muy bonita, porque ya te digo, no sabía ni cómo enfocarlo en ese momento y simplemente me dejé llevar, hablé con ella, se dejó llevar bien en el estado de hipnosis y con una sola sesión conseguimos pues lo que con otros métodos nunca se había hecho. Pero ya digo, mucho era la predisposición que tenía ella la chica, ¿no? Que ella diga, este tipo me puede ayudar, pues ya es algo que en su mente va a ayudar mucho. Pero entonces es que, básicamente, ya digo, muchas preguntas te las hago porque quiero que los espectadores, digamos, las escuchen y algunas sé la respuesta porque también estuve metido en el tema, ¿no? Pero es que debería ser casi obligatorio estudiar hipnosis, ¿no? Porque estudiar hipnosis es un poco estudiar cómo funciona nuestra mente. Sí, o sea, obligatorio, pues quizás sí tendría que ser, no diré obligatorio, pero sí que ayudara mucho a saber cómo trabaja nuestra mente, igual que muchas cosas que creo que se deberían estudiar, como pues hablar sobre las emociones, ¿no? La inteligencia emocional, saber valerte por ti mismo. Eso en el colegio tampoco se enseña y hay muchas cosas pues que quizás sí deberían empezar a estudiarse, pero como son cosas pues eso, que no son demostrables científicamente de alguna manera, porque no todos vamos a trabajar igual, es algo que es complicado.
Claro, porque yo, por ejemplo, tengo mañana un examen muy importante, unas oposiciones. Yo, gracias a la hipnosis, es muy probable, si soy una persona fácilmente hipnotizable, por decirlo así, que si tú, por ejemplo, me hipnotizas a mí para acordarme mucho mejor de ese temario, para incluso motivarme de que me irá súper bien y tal, es muy posible que la nota sea bastante superior. Muchísimo. Entonces deberíamos estar todos, o sea, es que debería ser casi obligatorio antes de algo tan importante. Ya digo, no me gusta la palabra obligatorio. Pero a lo mejor volvemos a lo de antes, ¿no? ¿Interesa o no interesa? ¿Interesa que la gente tenga capacidades? ¿Interesa que la gente sea inteligente? ¿O interesa que la gente aprenda lo mínimo para llevarlos como quieren? O sea, ¿tú crees que entraríamos en un mundo de políticas, poderes, etcétera, que hacen o enseñan lo que se quiere? O sea, ¿tú crees que con lo demostrado que ya está este tema, porque no es algo que ahora salga el tema de la hipnosis, lleva, pues, lo hemos dicho en la introducción inicial, los egipcios tenían recintos donde hacían hipnosis, en Grecia lo tenían, y durante la historia, pues quizás sí que había sido un tema más, llamémoslo esotérico, pero que durante pues, los últimos 200 años ha habido grandes psicólogos y científicos que han puesto muchos recursos a estudiar esto. Sí. Sigmund Freud fue maravillosos los avances que hizo. Claro. ¿No? Digo, yo incluso tengo un amigo que se llama Ariel Puller que tiene una aplicación en San Francisco que se llama Reverie, que es para poder hacer, para gente que no tiene los recursos, para quizá ir a un profesional del tema, poder escuchar él mismo la aplicación y tiene diferentes pues, partes de, pues, para dejar de fumar, para tal, y obviamente no es exactamente igual que si te lo hace un profesional a medida para ti, pero igualmente también funciona. Sí. Entonces, relacionado con esto, por ejemplo, ¿tú te puedes hipnotizar a ti mismo? Es que realmente la hipnosis... como el poder de hipnotizar, pues de alguna manera no existe, ¿vale? Y yo no tengo el poder de hipnotizar a alguien. Es siempre una persona que con las técnicas adecuadas se va a dejar guiar por mí, con lo cual siempre se puede decir que es autohipnosis. Autohipnosis, lo que otra persona te guía, porque a ti solo a lo mejor te cuesta más o concentrarte en ello o seguir ciertas pausas, porque tu conciencia va a estar ahí pues en todo momento, ¿vale? Lo que haces cuando hipnotizas a otra persona es guiar a esa persona, lo cual siempre de alguna manera es autohipnosis, es lo que tú quieras dejarte llevar, con lo cual hipnotizarte a ti mismo. Sí, autohipnosis, ¿vale? ¿Cuesta más hacer autohipnosis contigo mismo que te lo guíe con otra persona? Sí. ¿Por qué? Porque tu conciencia está ahí. Estás tú mismo analizando tu conciencia de si entras, si no entras, etc. Entonces, cuando te hipnotiza otra persona, hace que la conciencia se vaya abstrayendo, se vaya relajando. Muchas veces yo creo que esto es porque como confiamos más en otras personas a veces que en nosotros mismos. Es como un placebo, ¿vale? Si yo te doy un medicamento y tú no sabes que es un placebo, te va a funcionar. Pero si tú coges un medicamento y sabes que está vacío, es más difícil que funcione, porque tu conciencia ya está ahí sabiendo que es un placebo, ¿vale? La hipnosis de alguna manera sería lo mismo. ¿Vale? Sería el guiarte hasta el punto. ¿Tú alguna vez te has autohipnotizado? Pocas veces lo he hecho, pero no he llegado a niveles profundos yo mismo. Por lo mismo, porque soy muy psicoanalista conmigo mismo y sobre todo por lo que decía antes, ¿no? Yo tengo dislexia y TDAH, entonces me cuesta mucho concentrarme en las cosas. Entonces yo mismo haciendo mi autohipnosis me distraigo. ¿Y te han hipnotizado otras personas? Sí. ¿Y tú, o sea, eres fácilmente hipnotizable? O sea, ¿te dejas llevar? Me dejo llevar si la otra persona es de plena confianza. Bueno. O sea, tú, por ejemplo, ahora si fueras a un espectáculo de hipnosis, por ejemplo, al que fuimos juntos, bueno, este ya ni de coña, pero en otro ejemplo. Difícilmente porque ya sabes de hipnosis y sabes las técnicas que se van a usar y estás pendiente. Si usara una técnica que yo no conozco, a lo mejor sí. Vale. ¿Qué le dirías a una persona escéptica?
No tengo nada, o sea, yo no soy nadie para decir en alguien que crea en algo o no. Lo único que diría a una persona escéptica es que se deje llevar en sus cosas, que se deje llevar a experimentar, que vea, o sea, como digo, que yo o cualquier persona que haga hipnosis no tiene el poder de hipnotizarla, es la persona a la que se va a dejar llevar. Si tú eres escéptico y te cierras, te pierdes muchas cosas. ¿Vale? Si te dejas llevar, quizá experimentes cosas que te sorprendan. Por ejemplo, tú ahora, por ejemplo, ¿podrías hipnotizarme a mí? Si tú te dejas llevar, posiblemente sí. ¿Lo intentamos? Venga. Venga. Vale, dime qué tengo que hacer. Vale, me acerco a ti, ¿vale? Deja el brazo relajado, ¿vale? Relajado. Más relajado. Más. A ver, el izquierdo. ¿Seguro que eres diestro? Sí. Coge aire. Suéltalo. Vale, otra vez coges y duermes profundo y agradable, muy profundo y muy agradable. Cada golpecito que voy dando en tu mente hace que la sensación de sueño sea más profunda y más agradable, ya que cada golpecito que doy en tu mente hace que las ondas se esparzan por todo tu cerebro, por todo tu cuerpo. Te sientes muy bien, muy tranquilo y muy relajado. Quiero ahora simplemente que imagines que estás en lo alto de una escalera de 5 escalones. 5 escalones. Voy a contar desde el 5 hasta el 1 y con cada número imagina bajar un escalón. Cada escalón que bajes te llevará a un estado de relajación, de sueño más profundo y más agradable. Imagina en tu mente que bajas el escalón número 5 y la sensación de sueño es más profunda, más agradable. Bajas el escalón número 4. Tu respiración te va llevando también a un sueño profundo y agradable. Cuando coges aire, sientes cómo se llenan tus pulmones, pero cuando lo sueltas, sientes cómo se relaja el cuerpo. Y al relajarse el cuerpo, la sensación de sueño es más profunda y más agradable. Y bajas el escalón número 3. Tus pensamientos también te llevan a un sueño profundo. Cada pensamiento que viene a tu mente, tenga o no tenga que ver con lo que yo estoy hablando, hace que profundices en el sueño. Y bajas el escalón número 2. Sabes que estás llegando al final de la escalera y la sensación es muy, muy agradable. Bajas el escalón número 1. Y ahora quiero que hagas algo. Quiero que imagines una puerta. Frente a ti, una puerta. La puerta que tú desees. Visualiza esa puerta como te dé la gana. Voy a contar hasta 3 y a decir la palabra ya. Cuando diga la palabra ya, cruzarás esa puerta. Al cruzar esa puerta, el estado de sueño, de relajación será mucho más profundo, mucho más intenso. Ahora, al bajar la escalera, puedes haber entrado en un estado donde ya habías estado anteriormente, pero al cruzar la puerta, cruzas a tu subconsciente y el sueño es mucho más profundo, mucho más agradable. 1, imagina la puerta. 2, ponte frente a ella. 3, ya crúzala y entra en lo más profundo de tu subconsciente. Muy bien. Ahora, cuando cuente hasta 3, abrirás los ojos. Te encontrarás bien, tranquilo, relajado, pero verás que el brazo derecho se habrá quedado completamente pegado a la mesa. No podrás despegarlo, pero te sentirás bien, porque esa sensación de sentirte pegado es la sensación de saber que tú puedes dominar tu cuerpo y tu mente. Yo solo te he estado guiando para que compruebes que puedes hacerlo. Con lo cual, tu brazo estará completamente pegado. Intentarás despegarlo, pero no podrás. Cuanto más intentes despegarlo, más pegado estará a la mesa. Hasta que yo diga la palabra disolvente. Cuando diga la palabra disolvente, se podrá despegar el brazo con total facilidad. Y en ese momento te darás cuenta del gran potencial que tienes, porque tú dominas tu mente. Yo solo te estoy guiando para que hagas algo que vas a conseguir. Porque cuando consigas despegar el brazo, cuando diga la palabra disolvente, verás que cualquier sensación de malestar física o psíquica desaparecerá en ti. Es decir, si tenías, yo qué sé, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, al despegar el brazo, se liberará. Y cualquier sensación pues, de malestar psíquica, como estrés, ansiedad, cosas que nos causa el mundo diario, también desaparecerá solo cuando se despegue el brazo. Cuando cuente hasta 3, abres los ojos y así sucede
continuamos la entrevista, pero tu brazo está completamente pegado a la mesa. Hasta que te diga la palabra disolvente. Cuento hasta 3, abres los ojos y todo lo que he dicho sucede. 1, 2 y 3. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Hostia. Hacía mucho, creo que no me hipnotizaban. ¿Y qué tal la sensación? Explícanos, que sepan las personas que nos están viendo. Es que me encantaría, porque lo que me cabrea de esto es que hay mucha gente que yo creo que no se lo creerá. Ya, pero es su problema. Es que es muy fuerte, porque o sea, hacía mucho que no tenía esta sensación de perder como el control. O sea, y obviamente, o sea, me acuerdo de todo, he escuchado todo. Sí, este es un dato que creo que es importante, ¿no? Hay gente que cree que cuando te hipnotizas no recuerdas nada, y no es así, a no ser que se te diga lo contrario. Tú recuerdas todo y tú dices, no me he dormido. No, no te has dormido. Se usa la palabra duerme o sueño porque es una palabra que la conciencia, nuestra conciencia, asimila o da por hecho al desconectar, ¿no? Desconectar pues de todo. Cuando duermes es como no estoy pensando en nada, no estoy pensando en mis problemas. Entonces se usa esa palabra. Pero realmente la hipnosis no es un estado de dormir, es llevarte al estado de perder la atención, ¿vale? Lo que te hablaba antes de cuando tienes un accidente, un no sé qué, ese pequeño momento es lo que he usado ahora, pues distrayendo tu mente, diciendo que relajaras, que buscaras el brazo. En el momento en que te pega un tirón, tu mente ha sentido algo extraño y es cuando yo utilizo la palabra duerme para adentrarte ahí. Después, pues seguir usando técnicas de distracción y de distracción a la conciencia, ¿vale? Lo que eran darte los golpecitos y tales para que tú lleves toda la atención a lo que yo estoy hablando. Brutal. Y después la recompensa, ¿vale? Intenta levantar el brazo. No puedo. Quiero que lo intentes de verdad. Sinceramente. Que hagas fuerza. O sea, lo noto, lo puedo como mover. Bien. Ahora simplemente imagina que dejamos caer aquí un disolvente. O sea, como nada. O sea, aparte tengo como súper sudado. Qué fuerte. O sea, mira que yo lo he experimentado ya antes varias veces, pero siempre que lo vuelvo como a vivir es como... What the fuck. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, es espectacular. Bueno, aquí yo creo que sí que es el momento de decirle a la gente que los que no se lo crean, o sea, sinceramente, o sea... que yo qué sé, que te vayan a ver y ya digo, y no es publicidad, lo digo de verdad. Mira, porque... a mí, yo una de las cosas que más me llenan, ¿no? en mis espectáculos, ¿vale? Yo no pretendo en el espectáculo demostrar nada ni decir mira lo que hago. Lo que hago sobre todo es que la gente consiga hacer cosas, que la gente consiga darse cuenta de que puede entrar en ese estado, ¿no? Y vienen muchos escépticos que dejan de serlo en el espectáculo. Yo ya no solo dejar de serlo, conseguir que tengas dudas, aunque sea por un instante, eso ya es mi mayor recompensa. Porque si tienes dudas, significa que tu cerebro va a querer dejarse llevar. Y otro tema, esto, pero digo, Xavi lo sabe, que Xavi está aquí con nosotros, es mi socio y persona que hoy nos está ayudando, pero que me dolía este hombro. Lo sabe Xavi de que lo tengo fatal, tengo como capsulitis y no sé si ahora, espero que dure, no sé, pero digo, justo ahora estaba pensando y digo, ostras, mira, se me ha pasado como el dolor de hombro, o sea, ya digo, ojalá dure, ojalá dure. Te explico, muchas veces el dolor está ahí porque tienes algo, pero tu mente lo intensifica, lo multiplica, porque le presta atención, ¿vale? Cuando no le prestas atención, duele lo que tiene que doler por físico. ¿Vale? Un dolor de muelas puede ser terrible, pero a la que te distraes con una película, con lo que sea, deja de doler. No es que deje de doler, es que tu mente está distraída. ¿Vale? Entonces lo que hemos trabajado ahora un poquito es que tu conciencia se distraiga también sobre temas de físicos, psíquicos, etc. Y entonces, si por ejemplo yo en este caso que me dolía el hombro derecho, porque es esto, tengo diagnosticado, digamos, capsulitis y tendinosis que me hice hace unos meses y ahora cada vez está mejor, pero aún me duele bastante. Si por ejemplo, si ahora con una
mini sesión, porque han sido, no sé cuánto ha durado, pero sí, no sé, minutos, poco, un minuto o minutos, dos. ¿no? ¿Qué debería hacer para, por ejemplo, poder seguir con este estado de conciencia y que no me doliera más en un futuro o me doliera menos? A ver, se puede trabajar en que sientas el dolor en la justa medida que lo tienes que sentir, porque el dolor en ocasiones es necesario, ¿no? Porque si depende de qué gesto hagas, hace que la lesión física sea más grave, tú necesitas sentir ese dolor. Pero lo que decía, a veces amplificamos este dolor solo por nuestra mente, por estar prestando atención a él. Con lo cual, con una sesión más de hipnosis continuada, lo que se trabajaría con el cerebro es que preste atención a lo que realmente tiene, ¿vale? Que no intensifique el dolor para prestar atención a él. La hostia. Y ahora que hablabas de todo esto, yo hice como hipnosis hace muchos años y yo no he tenido, bueno, no, iba a decir la suerte, bueno, no seguí por el camino de practicarlo en el día a día como tú haces, ¿no? Pero me está viniendo a la mente que Pedro en su momento nos enseñó el concepto de anclaje. Sí. ¿Puedes explicarle a la gente qué es Sí, esto? Anclaje es dejar una orden poshipnótica, por ejemplo. ¿Vale? Es pues durante la sesión se dice, como he dicho ahora, por ejemplo, disolvente no deja de ser un anclaje, no deja de ser algo que cuando tú ya estás fuera del estado de hipnosis recuperarás para que ocurra algo, ¿vale? Con lo cual, por ejemplo, para dejar de fumar, una cosa que usaba mucho Pedro como anclaje es que cada vez que coja el cigarro la persona va a tener el recuerdo, o sea, la sensación de el peor momento que ha tenido en su vida, ¿no? Entonces es una técnica de anclaje. Cada vez que coges esto piensas y dejas el cigarro, ¿no? Anclajes de distintas cosas. Cuando vas a estudiar o vas a hacer un examen se puede dejar un anclaje para que cuando empieces a leer las preguntas del examen, tu mente vaya directamente a lo que has estudiado sin distracciones, ¿vale? Un anclaje es algo que se deja ahí en el subconsciente para que ocurra una vez has salido de la hipnosis, sin necesidad de estar dentro del estado de trance. Muy, muy, muy interesante. Y en relación a hipnosis, ¿tú sigues estudiando o sigues formándote? Yo sigo estudiando todos los días. Todos los días sigo estudiando y libros nuevos y cosas nuevas, y investigación nueva y probar cosas nuevas. Cada día intento aprender cosas. ¿Ha habido como algún avance en los últimos años o meses que te haya sorprendido o que tú no conocieras? Me ha sorprendido o sea, lo que se puede dejar llevar una persona sin quererlo, ¿vale? Y el poder de la sugestión me ha sorprendido también, que va mucho más allá, porque a veces consigues sugestión sin buscarla, ¿vale? Consigues sugestión, por decirlo de alguna manera, en un segundo plano. Y no es que lo consiga, es que la persona, por alguna razón, lo que te decía antes, se está abriendo, se está dejando llevar. Y como enfoco, pues el último espectáculo, ves que hay personas que a lo mejor no quieres que entren en estado de trance, pero entran en ese momento porque quieren, pues, conseguir algo, ¿no? Y en los últimos años me ha sorprendido las técnicas de hipnosis instantánea, que a veces no hace falta ni hacer una técnica para que la otra persona entre. ¿Y si te dejas hipnotizar, eres más débil mentalmente? Al contrario. Si te dejas hipnotizar, yo opino que eres más fuerte, porque tienes la capacidad de dejar que tu mente se deje llevar y aprender, ¿no? Yo creo que cuantas más barreras te pones, más débil eres. Hay personas, ¿no?, que dicen todo, o sea, que como que por no dejarse llevar o por no querer se creen más inteligentes. Y opino que de alguna manera es todo lo contrario, ¿no? Cuanto más inteligente eres, más te dejarás llevar, porque más querrás aprender. Es como el que dice, yo sé esto porque lo he estudiado y porque lo he leído. Bueno, pero a lo mejor hay cosas que avanzas. Si tú te niegas a avanzar o a estudiar más, te quedas ahí, ¿no? Yo creo que más inteligente es el que más se deja llevar, el que más quiere investigar. Cuanto más te cierras, pues más encajado estás en todo.
Muy de acuerdo, sí, porque sí que a veces yo he escuchado gente, sobre todo en el pasado, que me decía esto de, no, porque yo no me dejo sugestionar. Pero digo, Exacto. a ver, obviamente tienes que saber el momento, pues no te tienes Ujú. que dejar sugestionar siempre, Claro. ¿no? El Pero momento, quién, por qué, cómo, por supuesto. Vale. Pero si tú te cierras, tú te Mm. perderás cosas. Tú, la primera vez que hipnotizaste a alguien, Ujú. ¿te creías como con superpoderes? O sea, ¿cómo fue tu emoción, tu reacción? No, la primera vez que hipnoticé a alguien fue con el curso de Pedro, y la primera vez que hice hipnosis instantánea yo pensaba que era alguien que estaba Compinchado. compinchado con Mm. Pedro para en el curso de esto, ¿no? Pero después, al cabo de los otros días, lo probé en un espectáculo en directo y vi que funcionó igual. Mm. Y ahí es cuando me quedé un poco y dije, hostia, lo que he aprendido me está funcionando. Qué guay, qué guay. Y relacionado con todo esto, tú, el tema de la programación neurolingüística y tal, ¿es Ujú. algo que has estudiado? He estudiado y lo uso en algunas cositas porque de alguna manera no deja de ser casi lo mismo que la hipnosis, ¿vale? En la PNL se trabaja mucho con anclajes, pero a lo mejor son mucho más lentos que usando el trance. Para los que no la conozcan, puedes resumirlo muy por encima. Sí, programación neurolingüística, ¿vale? Programación neurolingüística es programar a través de la neurología con nuestro cuerpo, con nuestro lenguaje. Por ejemplo, podemos estar aquí hablando, yo qué sé, de algo todo el rato y de alguna manera la PNL sería lo mismo que la hipnosis ericksoniana, lo que dicho sin la palabra hipnosis por el miedo, ¿no? Estamos aquí en una conversación, bla, 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 y cada vez que hablamos de algo en concreto, yo qué sé, cucarachas, yo te voy dando un golpecito, ¿no? Para que tú sientas ciertas cosas y voy cambiando la conversación de las cucarachas de que te sienten mal a cosas que te sienten bien, y con cada golpecito, como tú has ido relacionado a todas estas cosas, se pueden ir haciendo cambios en tu mente poco a poco. Sí, a mí es un tema, yo no he estudiado mucho programación neurolingüística, me he leído solo el libro, pero lo que aprendí más de ese libro es que de alguna manera importa mucho cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Y, por ejemplo, solo creo que esto, no me lo estoy inventando, pero creo que se llama también el efecto Pigmalión, que es que si tú crees que eres muy bueno en algo, puedes acabar siendo muy bueno en aquello, ¿no? Y la gente que a ellos mismos se hablan mal, aunque no tiene por ser en voz alta, ¿no? Sí, no, eso por supuesto. Mm. O sea, eso por supuesto. Yo, del mundo del espectáculo, ¿vale? Hace muchos años, Ramoncín me dijo, cuando te subes a un escenario te tienes que creer que eres el mejor, si no, no te subas, ¿no? Y esa frase se me quedó súper grabada. Y yo en el momento que subo en el escenario, yo en ese momento me tengo que creer que soy el mejor, porque si no me lo creo no lo voy a transmitir, y si no lo transmito la persona no se va a dejar llevar, ¿vale? Y eso pasa con todo en la vida. Si tú en la vida te pones que eres un negado, que no sirves, que no vas a hacer algo, no vas a avanzar, no vas a conseguir. Pero si tú mismo te dices, sí, que yo valgo para esto, que lo voy a intentar, es, de alguna manera, todo es autosugestión. Y la gente que confunde esto con el ego, es que no, es que tú eres muy egocéntrico. A ver, el ego déjalo para ti mismo, pero no para los demás. O sea, considérate bueno para ti, no para demostrar nada, ¿vale? Yo siempre he dicho, cuando hacía el programa Pura Magia, por ejemplo, yo cuando estaba enseñando la magia a los otros tíos y les hacía la pregunta, ¿tú por qué quieres ser mago? ¿No? Pues para demostrar lo que hago. Y yo siempre decía, no, respuesta incorrecta. No tienes que demostrar lo que haces. Tienes que hacerlo. Para hacerlo tú tienes que creer, querer transmitir esa magia, pero no por demostrar nada, por demostrarte a ti. Entonces, yo creo que el ego es muy bueno para ti, pero no de cara a los demás. El ego es importante para conseguir ciertas cosas, para que te las creas tú mismo hacia ti misma persona. Ego para demostrar a los demás, no. Buenísimo. ¿Cuál es tu siguiente objetivo en la vida ahora? No me pongo objetivos, vivo el día a día. Bueno. Porque cada día, como digo, pues aprendes cosas y cada día puedes tener emociones y sensaciones nuevas, entonces voy hacia lo que me lleve. ¿Y hay algo que ahora especialmente te motive mucho, esto que tienes esta pasión de decir, no, es que yo cuando llegue a casa es que ahora estoy leyendo un libro o estoy explorando sobre algo? ¿Hay algo que te motive mucho en estos momentos? Nada en concreto.
Nada en concreto. Me motiva mucho seguir escuchando, viendo, aprendiendo de todo, pero no algo en concreto. Me dejo llevar incluso por el día a día. Hoy me apetece leerme este libro, me lo leo. Hoy me apetece tumbarme en una piscina, en una hamaca, pues lo hago, pero intento no hacer planes ni de mí mismo. ¿Crees que la gente sobrepiensa? Totalmente. Todos sobrepensamos, todos damos demasiadas vueltas a las cosas. Y cuando damos muchas vueltas a las cosas, nosotros mismos a veces las transgiversamos. ¿Esto es algo que te ha enseñado estudiar Esto la es mente? algo que me ha enseñado la vida. La vida. Ya, ni hipnosis ni tonterías, sí, la vida. totalmente. La vida. ¿Qué es lo... Si tuvieras que decir algo sobre la hipnosis en este caso, ¿qué es lo más interesante que has aprendido de ella? Lo más interesante de la hipnosis... Para ti, que te haya servido para ti. Descubrir que nosotros mismos nos ponemos fronteras en nuestras capacidades mentales para conseguir cosas que, por ejemplo, una cosa te puede afectar y tú le das la importancia para que eso que te afecta dure más o dure menos, ¿no? Una emoción, cualquier emoción, sea buena o sea mala, realmente no debería durarte más de 2-3 minutos. Todo lo que se alargue es porque tú lo quieres alargar, porque tú estás sobrepensando en esa emoción. Con lo cual tú decides si alargar lo bueno o alargar lo malo. Porque relacionado con esto, cuando te dicen puedes conseguir lo que quieras en la vida, la típica frase que a veces dices, vale, pero esto parece del libro de autoayuda, ¿tú crees que alguien, si de verdad quiere, puede conseguir cualquier cosa en la vida? Puedes conseguir cualquier cosa en la vida siempre y cuando sea algo que es factible, ¿no? O sea, yo quiero montar un negocio, ¿vale? ¿Qué negocio quieres montar? ¿Cómo lo quieres montar? ¿Vale? Puedes conseguirlo todo, sí, pero hasta cierto punto. Que los miedos no te impidan a no hacer lo que quieres. Dentro de lo razonable todos podemos conseguir lo que queramos. Buenísimo. Pues ahora sí que ya estamos llegando al final y para eso te voy a hacer, unas preguntas que le hago a todo el mundo, ¿vale? Al final va de esto el podcast, va de este círculo dorado. Tú y yo no nos conocíamos tanto, pero yo al final he aprendido de ti, aunque sea de forma indirecta. Estábamos en el grupo de hipnosis que teníamos con Pedro, hemos aprendido del mismo profesor, etcétera, etcétera. Entonces, me encantaría saber quiénes son, pues, primero, la persona de tu círculo cercano, una de ellas, que te ha inspirado más. Al fin y al cabo, la persona que más me ha inspirado y más me ha ayudado a dejarme llevar y a investigar es mi pareja, Minerva, que llevamos 11 años juntos y todo ese tema, desde que estoy con ella, ha cambiado mucho a cómo era antes y cómo investigaba antes. Qué guay, qué bonito que sea, al final con la persona que pasas más tiempo probablemente, ¿no? Que también es la única persona que ha conseguido hipnotizarme a un nivel profundo. ¿Ella también hipnotiza? Ella aprendió conmigo. No lo lleva a práctica, pero sabe. Qué guay, buenísimo. ¿Y hay alguien que no esté aún en tu círculo, pero que le tengas mucho aprecio o aunque no lo sepa, hayas aprendido muchísimo de él o ella? No. ¿No? No. Siempre que he intentado aprender o saber, he conseguido pues acercarme o conseguir cosas. Bueno, como es la primera vez que me dicen esta respuesta y me encanta, me parece muy buena. Para la gente que nos está escuchando, ¿cómo has hecho en tu vida para poder tener a la gente que tú querías a tu alrededor? 100% sinceridad. O sea, 100% sinceridad y decir... O sea, si te acercas a alguien para algo, para conseguir algo, decir que quieres algo. Decir qué quieres conseguir, qué quieres probar, qué quieres hacer. O sea, no ocultar tus intenciones. Nunca. Bueno, buenísimo, buen consejo. Pues genial, hemos llegado al final. Como te he contado al principio,
al final yo quiero que todo este círculo se vaya retroalimentando, ¿no? Que cada Ujú. vez sea más grande y cada vez sea pues más unido. Entonces, para eso yo lo que intento es que todo el mundo que viene aquí deje un pequeño favor que escribirás cuando acabemos aquí Ujú. dentro, ¿vale? Sí. Y aquí se están acumulando pues todos los favores que todo el mundo está dejando. Ujú. Y entonces, normalmente la gente también podrá coger uno de los favores que se ha acumulado para que así haya un intercambio de favores. Ujú. Como aún no hemos llegado a 10, porque no llevamos 10 capítulos, lo que haremos en este caso es que yo te daré un libro que he pensado que creo que te podrá gustar, que Ajá. ahora lo voy a buscar, lo tengo aquí. Y aparte, si tienes algo en la mente que crees que aunque sea pequeño, una tontería, más importante, menos, pero crees que yo, pues con mi humilde tal, te puedo ayudar, también me encantaría pues que pudieras pedirme esto. Ujú. Primero te voy a buscar el libro, Ok. ¿vale? Bueno, ya que hemos estado hablando de la mente, te he traído un libro, bueno, estoy bastante obsesionado con Robert Sapolsky. Ujú. Él es un estudioso de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y hay dos temas muy interesantes. O sea, Robert Sapolsky en este libro primero explica cómo nos comportamos, que al final hemos estado hablando mucho de esto, Ujú. desde un punto de vista biológico, pero aparte... es un escritor que habla mucho del libre albedrío, Vale, de si somos ok. libres o no de nuestras Ujú. decisiones. Ujú. Y yo, como te he podido ver en directo algunas veces en tu espectáculo, tú muchas veces dices que no somos tan libres como pensamos, que estamos muy condicionados. O sea, estamos condicionados por todo, pero la última palabra sí que la tenemos nosotros. O sea, estamos condicionados para hacer cosas, pero tú decides. Si Pues hacer Robert caso a- Sapolsky opina lo contrario, dice que Ujú. no, que pensamos que Ujú. sí, pero es que solo los mecanismos biológicos de nuestro cuerpo y la dopamina, la serotonina y tal Ujú. son tan potentes Ujú. que nosotros creemos que somos capaces de controlar nuestras decisiones, pero no lo somos. Entonces, Ujú. bueno, a ver si Bien. te ayuda Interesante. o te interesa o te, por lo menos, lo ves entretenido. Ok. Y aquí lo tienes para ti. Y no sé si hay alguna otra cosa que crees que te puedo ayudar o que me puedes llegar a pedir. Ujú. Pues no lo sé. No se vale guardar el comodín para futuro. Ya, ya. Si quieres te puedo decir algo que tengo en mente. Venga, dime. Si quieres un día de estos, si no, puedo pasarme por tu espectáculo, si Ujú. no sé si estos días estás haciendo, Ujú. Sí. y podemos grabar un poco fuera de cámaras para complementar y que Ujú. tengamos algo único y la gente pueda ver cómo eres dentro y fuera del escenario. Vale. ¿Te parece? Venga, perfecto. Guay. Pues, Luis, ha sido un auténtico placer. La verdad Gracias. que ya digo, bueno, se notaba, bueno, tenía el iPad 1000 cosas apuntadas, le he mirado los 2 primeros minutos, pero es que me llevaba la conversación. Espero que la gente que nos ha escuchado pueda sacar valor del podcast, que los que no creían, pues quizá algunos crean, y los que ya creían puedan aportarlo, puedan aplicarlo a su día a día. Mil gracias por haber venido y espero verte muy prontito. Pues gracias a ti por invitarme. Ha sido, no sé cuánto rato hemos estado, pero me parece que hayan sido 5 minutos. Te he hipnotizado. Muchas gracias. Adiós a Hasta todos. pronto.